Estos somos y así nos proyectamos, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Quiero dar la bienvenida a Alex Leguizamo, él es responsable de la cadena de la quinoa en Chimborazo, para CEFA, que es el Comité Europeo para la Formación y la Agricultura, en el programa de Cadenas de Valor. ¿Qué tal, Alex? Buenos días, un saludo muy cordial. ¿Desde dónde saludamos? ¿Desde qué parte del Ecuador? Muy buenos días, no sé si me escuchan ahí bien. Sí, perfecto. Ya, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Qué gusto. Pues les saludo desde la ciudad de Quito en esta mañana de sábado a toda tu audiencia. Estaba muy atento al programa que estabas compartiendo antes. Chévere, muchas gracias. Tratamos de fomentar el diálogo fundamentalmente. Y una de las cosas muy importantes que nos sirve también como para entender este mestizaje, este enriquecimiento y de cómo ir pues tomando lo bueno es un tema esencial, es la quinoa, creo yo, es un alimento ancestral que mira que hasta ahora no solamente nos sirve nutritivamente, nos sirve culturalmente, sino que económicamente también es un potencial. Hace pocos días estaba celebrando pues el Día de la Quinoa. Cuéntanos un poco acerca de este contexto de este producto que se llama, creo que le dicen el grano andino, ¿no? El grano madre, el grano de oro, Curimuro. Sí, tiene, digamos, 8.000 años de historia, ¿cierto? No es poco. Ha sobrevivido a procesos de conquista, de colonización, de hacienda, y todavía lo podemos disfrutar. Te cuento, Diego, que precisamente la quinoa está ahora en más de 160 países en el mundo. Se está cultivando en África también, Asia. Es decir, ya dejó de ser andino, ha cruzado las fronteras y es un bonito regalo que nos han dejado precisamente todas estas culturas, todas estas pueblos, digamos, andinos. Y afortunadamente en Ecuador tenemos, y sobre todo en la provincia de Chimborazo, una importante representación, ¿no? Somos el tercer país exportador. Ahora nos estamos preguntando si somos realmente el tercer país productor, porque ya hay países que lo están haciendo. Precisamente sobre eso, ya tuvimos una conquista al revés, creo, pues la quinoa ha salido de este territorio y pues ha invadido en el buen sentido territorios europeos, inclusive en alguna conversación contigo me contabas de que ya pues la producción de otros lados ya se está equiparando, por ejemplo, a la de Ecuador, y por eso es la razón que tú decías que no sé si seremos todavía los terceros en producción. Sí, todavía ya estamos en duda porque España mismo está proyectando sembrar cerca de 15.000 hectáreas. Para tener una idea, en Chimborazo, que es un producto que se empezó a trabajar desde 1998. Antes de eso, digamos, los indígenas purúas la tenían en un cultivo en sus chacras, pero realmente la quinoa era relegada, ¿no? Era precisamente adjudicada a un grupo étnico, ¿cierto? Incluso despectivamente se decía ese alimento de los indios, ¿no? Del cholo. Y además de eso, en todo lo que tenía que ver con manejo agrícola, la quinoa era considerada como maleza, literal. En los 80 se empezó a hacer un trabajo bastante interesante de compartir la genética a nivel de los países andinos, el INIAF en eso y los demás centros de investigación en la zona andina trabajaron mucho, se recuperaron alguna genética y a partir de eso se empezó como a revisar, ¿no? Yo me acuerdo en mi época de universitario, que ya eso es hace mucho tiempo, era uno de los famosos cultivos promisorios. Imagínate, un cultivo de 8.000 años y nosotros recién, ¿no? 8.000 años después diciendo un cultivo promisorio, pero bueno. En el 98, pues básicamente esa raíz del consumo de alguien, un extranjero, que dijo, oiga, esto podría ser bueno exportarlo, parece que tiene un mercado, un nicho. Algunos de los comercializadores más grandes en el mundo dicen que era un nicho que podríamos atribuir, qué sé yo, a gente que quería probar cosas nuevas, incluso algunos dicen muy a la cultura hippie, digamos, ¿no? En los mercados de afuera. Pero aquí no, aquí totalmente relegada y lastimosamente, pues eso no solo pasa con la quinoa, es con una serie de productos andinos que literalmente se habían quedado como rezagados. Después del 98, con las primeras exportaciones y gracias a un trabajo de las escuelas radiofónicas populares del Ecuador, pues empieza a moldear, digamos, empieza a entrar este producto y ser uno de los rubros principales ahora de exportación para
muchas de las familias de Chimborazo. Estamos hablando de alrededor de 1.500 familias de los cantones Colta, Riobamba y Guamote, y estamos ingresando con esta quinoa, que además tiene certificación orgánica y de comercio justo, estamos ingresando a los mercados de la Unión Europea y de Norteamérica también, pero como tú bien lo dices, Bélgica, que es uno de los clientes principales, ahora mismo ya Bélgica tiene alrededor de 700 hectáreas, las mismas que tenemos en Chimborazo, cultivadas en quinoa, así que hay que ver cómo nos diferenciamos, por un lado, y lo otro, el consumo nacional, ¿no? Que todavía estamos muy, muy lejos. A eso iba precisamente. Sabemos que los fuertes exportadores o productores son Perú, Bolivia, ¿no? Creo que son los Bolivia, creo que es el principal, luego Perú. Y creo que en la sierra todavía es muy común esta sopita de la quinoa, ¿no? Básicamente, que es una de las principales y más conocidas formas de tomar la quinoa. Pero no podría entender por qué se dice, y tú me has dicho, de que todavía no llegamos a tener un consumo masivo al interior del país, y que además eso es un potencial económico también, o sea, internamente. ¿Por qué no llegamos? Parece que estaría en la mentalidad de todos que la quinoa, pero ¿por qué no llega como a popularizarse, a tener unas cuotas más altas, digamos, aquí en el propio país? Sí, tienes toda la razón. Por un lado, también, como yo te comentaba, pues claro, estamos consumiendo menos de alrededor de 300 gramos, media libra por habitante al año en el Ecuador. Eso es poquito. Bolivia está en 2.5 kilogramos. Ellos tuvimos una visita hace poco del Centro Internacional de la Quinoa y hicieron un ejercicio bastante interesante. Estaban más o menos por los 500 gramos por habitante al año. Y después de un trabajo bien articulado, con mucha institucionalidad, han logrado llegar a 2.5 kilogramos en Bolivia. Y aquí en Ecuador, yo lo que pienso es que primero, como digo, recién en el 98, y eso porque hubo el boom para exportación, se empezó a trabajar, por ejemplo, en una provincia como Chimborazo ya como un cultivo principal. Pero además de eso, creo que hay otro que también habíamos comentado, incluso ese consumo de los 300 gramos que tenemos aquí en Ecuador, probablemente es de quinoa que ingresa por la frontera sur, digamos que no cumpliendo toda la legalidad del caso. Entonces, y es posible, y eso también lo hemos constatado con la Escuela Politécnica Superior de Chimborazo, las POSH, hemos constatado que muchas veces el consumidor, cuando ve la quinoa de Chimborazo, que es morenita, grano mediano, pequeño, y de pronto se encuentra en el mismo almacén donde va a comprarla, encuentra una quinoa grande, de grano blanco, la prefieren a esta quinoa pensando que es de mejor calidad y es totalmente lo contrario. Esa quinoa que compran, ¿no? Que incluso le dicen la quinoa peruana porque la han bautizado así, la pagan más. Vea lo curioso el caso, la pagan más, pero resulta que esa es la quinoa rechazo, esa es la quinoa que no quieren los mercados internacionales porque está contaminada con agrotóxicos, por ejemplo. Esa entonces ingresa a este país y nosotros despreciamos la quinoa que ha sido cultivada orgánicamente, ¿no? Por nuestros propios productores solo porque la seguimos viendo morenita. Entonces, un poco de lo que escuchaba de la entrevista anterior es eso, todavía tenemos esta mentalidad y asociamos las cosas como no deben ser. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo ahí fuerte. Primero, a esclarecer bien cuál es la quinoa que estamos consumiendo. Enseñarle también a los consumidores, digamos que la quinoa local, al menos la de Chimborazo, es una de las que mejor contenido de proteína tiene y además de eso es producida orgánicamente y por pequeños productores de la agricultura familiar y campesina y es mejor apoyar, digamos, la producción local. Eso es lo uno. Y lo otro que si queremos realmente que la quinoa sea consumida, yo creo que también se hicieron ciertos ensayos que a la larga no salieron tan bien. No somos una población acostumbrados a consumir quinoa, como lo pueden ser ahora Bolivia, Perú. Y pues si tú, por ejemplo, planteas programas de alimentación escolar con la quinoa, tienes que hacer una galleta rica. No le puedes presentar una galleta que los guaguas, ¿cierto? Los niños en edad escolar no la aceptan y después uno encuentra esas galletas por ahí tiradas. Entonces creo que hay que ver ciertas estrategias. Afortunadamente creo que ahora hay mucha gente que está trabajando en desarrollar productos. Con la SPOSH, como digo, hemos trabajado de la mano y se ha podido mostrar que es un producto o un alimento muy versátil
y que ya salgamos también un poco del cliché de la quinoa en la sopa con el locro, con oreja de chancho. Digamos que eso está bien, eso nos representa, pero es mucho más versátil. Hay otras formas. Para pasar a hablar sobre la nutrición, por favor, danos recomendaciones cuando vamos a ir a comprar, si es posible, qué marcas compramos, cómo saber qué es una quinoa que se produce aquí en el interior del Ecuador y específicamente de Chimborazo, para que podamos discernir y decir, bueno, yo voy a comprar esta que me dicen que es orgánica y que está producida acá y encima beneficia a mis productores locales. Ya, sí, muchas gracias. Bueno, no sé si puedo hablar de marcas o por lo menos vamos a hablar de las organizaciones, de las exportadoras. Bueno, en Chimborazo tenemos ¿cómo tres. reconocemos? Sí, en Chimborazo tenemos 3 exportadodoras. La más antigua, la que comenzó esto, que son las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, y que ellos llegan al mercado con Sumac Life. Ahí tienes un montón de productos, tanto la quinoa a granel como galletas, barras de quinoa pop con chocolate también. Ellos han diversificado también sus productos. Eso es lo uno. La otra es Coprovich, que también está llegando con grano, con harinas de quinoa, avena. Por ejemplo, estas mezclas son espectaculares porque, como digo, también a veces el consumidor es muy renuente a probar cosas nuevas. Entonces, esta combinación de quinoa y avena es súper interesante, y si le pone un poco de canela, prácticamente usted se está alimentando y ni se da cuenta que está consumiendo quinoa, ¿no? Y lo otro, está la Fundación Maquita también, con algunos desarrollos, ¿cierto? Igual quinoa a granel, pero también tiene unas sopas instantáneas. Es decir, yo creo que esas son como las 3 más representativas, pero ahora también hay mucho emprendedor. Nosotros mismos, con el Comité Europeo para la Formación y la Agricultura, con CEFA, hemos promovido también el desarrollo de algunos emprendimientos locales. Ahora hay, por ejemplo, unos chicos de las POS que justamente hicieron una tesis, por ejemplo, haciendo quinoa expandida. Ahora ya es un emprendimiento. Ellos los pueden encontrar precisamente como Cerquier, que es la empresa, y la marca Cropis, que hacen un pop, donde también se aprovecha cosas que tenemos en Ecuador que no las tienen otros países, digamos, que no las va a tener Bélgica, por ejemplo, ¿no? Y es que aquí podemos fusionar. Aquí tenemos el mejor chocolate del mundo, lo podemos fusionar perfectamente con la quinoa. Tenemos frutas tropicales todo el año, maracuyá, ¿no? Un montón de frutas que no, la naranjilla mismo. Y esta fusión hace que también pueda el consumidor por lo menos verle a la quinoa en otras presentaciones, ¿no? Mucho más atractivas. Entonces, ellos son unos de los emprendedores. También está Kipa Amaranto, que es otro de los emprendedoras que habíamos estado apoyando. Es decir, ahorita sí se está trabajando. Yo creo que lo que hay que hacer, y ahí siempre que hablamos con medios de comunicación, siempre insistimos en la labor importante que ustedes también cumplen, en difundir este mensaje. ¿Por qué? O sea, la quinoa tiene algunas cosas que no se pueden encontrar en otros granos. Siempre hablamos de los contenidos de proteína, ¿cierto? Estamos hablando de 14, de 18% de contenidos de proteína, pero nadie habla de la calidad de esa proteína y de los 24 aminoácidos esenciales que conforman las proteínas. La quinoa te aporta con 16. Entonces también esa calidad de la proteína es bastante indicada. Ahora que pasamos, pues, por ejemplo, por los temas de la pandemia, mucha gente tuvo que intubarse, y la proteína hidrolizada de la quinoa para la gente que se alimenta o tienen que alimentar la vía parenteral, porque no hay forma de vía oral, es indicada para este tipo de pacientes. Entonces, como digo, todavía nos falta muchísimo por explorar en Ecuador. También tenemos algunos referentes de investigación. Yo siempre nombro a la doctora Elena Villacrés del INIAP en la estación Santa Catalina. Ella ha hecho mucha investigación, no solo del grano. La hoja también se puede consumir. La hoja tiene mucho más contenido de proteína, tiene hasta el 24%, mejor composición de lo que habíamos hablado de los aminoácidos esenciales, pero nadie la consume. Los productores sí, algunos de ellos saben, la consumen tierna, la combinan lo que usted pone en un locro, o le pone la selga, en lugar de poner la selga le pone unas hojas de quinoa, espectacular, o en una ensalada. Pero como digo, nos falta todavía por aprender, y lastimosamente muchas veces afuera del Ecuador referencian mejor a toda la gente que ha hecho investigación en el país que aquí mismo. O sea, aquí no los conoce mucha gente. Pero bueno, hay que trabajar, y ahí la labor de ustedes en los medios de comunicación también. Sí, un saludo pues a Kipa Amaranto, a Cerquier, que también los hemos tenido en este espacio. Conocemos también del trabajo que
que Verónica hace y también los chicos de Ezequiel. Germán Ramos dice desde Chile, en el mercado acá en Chile se encuentra quinoa blanca, roja y negra. Dice, ¿hay diferencia proteica entre ellos, entre estos tipos de quinoa? O sea, no hay diferencias significativas. Lo que pasa es que la quinoa roja y negra lo que tienen son, porque hay también que decirlo, la quinoa tiene algunos antinutrientes. Y uno de esos es la saponina. La saponina. La saponina, exactamente. Entonces hay que quitarle esa saponina. En el caso de Chimborazo se hace un lavado, se hace un escarificado, un lavado. Y en casa, pues, ¿cómo se sabe si ya quitamos toda esa saponina? Pues uno la lava y si sigue saliendo espuma, tiene que seguir enjuagando hasta que no salga espuma, punto. No es tampoco muy complicado. En el caso de la roja y negra, pues tienen menos contenido de saponina, pero digamos los contenidos de proteína están por ahí. Y esto es interesante también, Diego, porque a menor contenido de saponina, digamos, a la vida silvestre, a las aves les gusta más. Entonces, ¿y quién diría? Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con los temas de producción? Claro que tiene mucho que ver, porque en la provincia tenemos productores que tienen parcelitas de 400 metros cuadrados, de 500 metros cuadrados, de 1000 metros cuadrados. Y viene una bandada, ¿cierto? Y en una tarde se pueden cosechar toda la quinoa. Entonces, de hecho, por eso se ha quedado mucho los agricultores en Chimborazo con la quinoa amarga, porque, digamos, las aves prefieren grano dulce. Entonces, ya creo que comen, por el hambre no hay más, comen quinoa. Entonces, por eso se ha quedado más la quinoa amarga. Estamos hablando que en Chimborazo es quinoa amarga. Estamos también trabajando con el INEAP, con el Ministerio de Agricultura, con las 3 exportadoras que mencionaba, en ver si empezamos también a introducir otro tipo de quinoa. Lastimosamente en Ecuador no tenemos todavía una variedades propias lanzadas ecuatorianas, roja y negra, pero entiendo que en el INEAP y el Ángel Murillo, que es uno de los genetistas que trabajan allá, está haciendo mucho desarrollo. Estamos a punto de lanzar nuevas variedades más precoces, y también quinoa roja y negra. La que se hace acá ha sido genética que ha sido introducida, no propiamente, digamos, cumpliendo con todas las de ley, pero se está trabajando también en eso, ¿no? Y creo que también es un producto que entra por los ojos, una quinoa roja, negra, incluso la combinación de las 3 es bastante interesante. Me acuerdo haber asistido en plena pandemia a un congreso internacional de la quinoa y ahí se exponían algunas de las investigaciones que se hacían. Y recuerdo que se hablaba de todos los usos que tiene la quinoa como planta, no solamente el grano, sino la hoja, la misma saponina. Es todo un concepto de aprovechamiento. ¿Qué podemos decir al respecto? Lo primero que hay que decir es que cuando nosotros hicimos un estudio alrededor de esto, el Ecuador importa unos $400,000 al año de productos elaborados con quinoa. Es absurdo, digamos, ¿no? O sea, ahí nos queda mucho por hacer. Y lo otro que, como tú acabas de decir, muchas cosas se quedan en investigación. Yo creo que también falta un poco de atrevimiento del sector privado en explorar, en ver cómo se llega, digamos, qué canales se utilizan para que este producto sea también valorado por el consumidor. Pero también como nosotros hace poco hicimos un recetario, digamos, donde sí se utiliza la quinoa, pero no es que estamos haciendo platos de quinoa, lo que estábamos haciendo era introducir el grano en comida tradicional. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿a qué me refiero comida tradicional? Cuando usted hace un ají, no pasa nada si le coloca un poquito de quinoa cocinada al ají. Aparte que le agrega una textura especial, pues, y cambia un poco, ¿no? Ya se mejora la calidad del alimento. Panadería. La quinoa no tiene gluten, así que no se puede hacer pan 100% de harina de quinoa, pero si uno lo mezcla 20-30%, se puede hacer panificación perfectamente combinándolo con harina de quinoa. De hecho, ya estábamos probando en la provincia, y creo que ya se había hecho antes también, no es algo que hemos descubierto, pero ya tenemos con quinoa de Chimborazo, malteada, ya se está haciendo cerveza artesanal. Precisamente hay una empresa en Imbabura que ya la hace, y que le ha gustado y ha probado y ha sacado un interesante producto al mercado, pero también se pueden hacer bebidas no alcohólicas con malta de quinoa, reemplazar un poco estas marcas, ¿cierto?,
de la malta que viene de la cebada, reemplazarla con una malta, una bebida no alcohólica de quinoa. Entonces, como digo, nos falta, yo creo que atrevimiento, Diego, del sector privado, de los emprendedores. Ahora, hay que decir algo también, Diego, y no sé si sea también el espacio en tu programa, pero le están poniendo cada vez más trabas a los emprendedores en los temas de sacar las notificaciones sanitarias. Antes, para ciertos productos no era necesario, por ejemplo, la firma de un responsable técnico, pero no sé si te comentaron los chicos de Cerquié. Ellos se formaron, salieron justamente de la escuela de química y se especializaron en todo lo que tiene que ver con desarrollo de alimentos, de productos. Pues el perfil de ellos no cumple los criterios del ARSA, que es el que tiene que, imagínate. O sea, ellos mismos no pueden ser los técnicos para sus productos. Imagínate lo que puede ser para un emprendedor que de pronto no tiene la formación académica, técnica, tiene que buscar, digamos, afuera, y una firma de un responsable de estos puede ser $400, $600, depende, ¿no? Yo creo que hace falta también trabajar en esto, o sea, hasta dónde, si bien es cierto, sí hay que regular y que las cosas se hagan bien, porque no queremos introducir productos que puedan ocasionar alguna, digamos, malestar en el consumidor o cosas peores, pero tampoco llegar antes había la vía de la notificación sanitaria simplificada, que usted no tenía que recurrir a la firma de un responsable técnico. Entonces ahora creo que eso también hay que discutirlo, porque termina siendo una piedra en el zapato para mucha de la gente que quiere emprender, y precisamente ver cómo se puede facilitar para que más gente esté calificada para que pueda ser responsable técnico. Le habíamos planteado justamente en Chimborazo particularmente, que sería interesante que estas cosas se trabajen en consorcio, o sea, que se converse entre los diferentes emprendedores y vayan viendo y planteando soluciones e ir tocando las instituciones y decir, vea, estos temas pueden frenar un poco el desarrollo y el ímpetu que puede tener un emprendedor, porque al final se queda en un montón de trabas burocráticas, ¿no? Esas son cosas que hay que revisar, pero bueno, Diego, es un comentario que me permito hacer porque al final sí cuesta emprender aquí en este país. Y muy bien traído a colación, porque precisamente en un momento en donde se está pidiendo, pues emprendan, arriesguense, anímense, y realmente no hay una estructura que les permita, que les facilite, que les apoye. Y en vez de incentivar, pues más bien se dice importe, es más fácil, ¿no? Al final, o sea, en la práctica se puede estimular más bien lo contrario que se quiere, que es la producción. Alex, cuéntame acerca de Cefa. ¿Qué es Cefa? Tengo entendido que este programa de la quinoa termina ya porque tenía un plazo determinado. Cuéntanos. Sí, bueno, el Cefa está ya hace 14 años, 15 años en el país. Nuestra sede matriz está en Italia. Somos una ONG italiana y estamos trabajando básicamente en este programa con fondos de la Unión Europea y de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Y pues estuvimos trabajando con 3 cadenas que yo creo que son principales y representan muy bien lo que es la producción de pequeños productores. Café y cacao para las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Manabí. Y la quinoa la trabajamos en Chimborazo. Llegamos, en el caso de la quinoa, llegamos en 2017 a ejecutar el programa. Y yo te cuento, pues a veces cuando se hacen los proyectos, cuando se diseñan proyectos, pues se diseñan desde una realidad, pero del 2015, 2016, que fue cuando se escribió el proyecto, tenemos otro país, esencialmente, ¿cierto? O sea, ha cambiado muchísimas cosas. De hecho, en 2015, 2016 todavía había un programa de la quinoa que se impulsaba desde la institucionalidad, con el Ministerio de Agricultura, recursos, etcétera. Ya en 2017 nos encontramos con una nueva realidad, o sea, no, sin programa de la quinoa. Y pues uno de nuestros socios en el proyecto es el Ministerio de Agricultura, precisamente, que se encarga de la parte de fomento y asistencia técnica, y el otro fue la cooperación alemana GIZ, que se encarga de lo que tiene que ver con cambio climático. Entonces, desde el 2017, pues nos encontramos con esa realidad, otro país, otras circunstancias, y pues nos dimos cuenta de algo también, Diego, y es que no, digamos, a nivel de sector, nos cuesta todavía trabajar, digamos, como gremio, como organizarnos en la cadena.
Básicamente en 2017 se empezaron a sentar las 3 exportadoras con productores y con todos los actores de la cadena, Ministerio, Agrocalidad, INEAP, CEFA, la SPOS, otros más. Y empezamos a revisar las problemáticas y nos dimos cuenta pues, que hay unas problemáticas comunes, que a falta de recursos, a falta de inversión, es importante también abordarlas de manera conjunta y aprovechar la capacidad instalada que tenemos. Porque de otra manera es imposible. Digamos, la quinoa no es un rubro que incluso mucha gente que está dedicada al tema de fomento, que hace parte de la institucionalidad, ni lo conoce. O sea, y así es muy difícil. Nosotros en Ecuador somos un país que apoyamos más los productos de la agroexportación fuerte, ¿cierto? Cacao, por ejemplo, representa $1.500 de ingresos por exportaciones al año, 1.500 millones, perdón. ¿Cierto? Arroz, maíz, ¿no? Hay ciertos sectores de peso, banano, pero la mayoría de productos de la agricultura familiar y campesina de la sierra, y caso concreto de la quinoa, son un poco desconocidos. O sea, creo que nos falta todavía trabajar en eso. Entonces nos encontramos con esa realidad en 2017 y pues sin saber de quinoa, porque veníamos de, CEFA estaba trabajando en el oriente con café y con cacao, y por lo fácil, empezar a aprender de los que ya venían recorriendo 20 años, y ahí nos encontramos experiencias interesantes, y pues desde ahí nos hemos juntado los actores a definir acciones conjuntas, y pues se ha podido avanzar. Sin embargo, creo yo que estamos corriendo contra el tiempo, porque hay una característica de los agricultores que no solo son de la quinoa, en general de la agricultura familiar y campesina, y es que ya están de 60, 65 años para arriba. En 10 años ellos van a estar, si nos damos cuenta, los agricultores no tienen un plan de jubilación, sí, están todavía marginalizados. Entonces es posible, y lo conversábamos con alguien que alguna vez hizo exportación, él me decía, no, imposible que nos inunden de quinoa de los países europeos. Yo le dije, sí, pero usted no cuenta con que ahorita la matriz humana, digamos, ya están de salida. No hay jóvenes que están tomando la posta, sencillamente porque no es viable para ellos. Entonces, ¿quién va a sembrar la quinoa más adelante? ¿No? O sea, ¿cómo se va a conseguir? Y no solo la quinoa, sino al menos el 60% de lo que nosotros nos servimos en la mesa todos los días viene de esa agricultura. Así que hay que ponerle mucho ojo, Diego, a estos procesos de descampesinización, y en 10 años esto va a cambiar. O sea, esto sigue adelante, y pues esa es una de nuestras preocupaciones, y yo creo que en un proyecto como CEFA es imposible abordar, es un tema muy complejo, ¿cierto? Que se necesita abordar con diferentes miradas, pero donde el consumidor, en este caso el que está escuchándonos en este momento, sí puede hacer mucho, y es a través de la compra directa a esos productores, el reconocer ese trabajo vía un precio justo, por ejemplo. Ese ya es un paso importante. Sí, pues y empezar a utilizar la quinoa y a consumirla, y una decisión importante que posiblemente uno dijera no tiene impacto, pero si cada uno de nosotros va y en un supermercado, en un centro de expensa, ve y se interesa más bien por comprar esta quinoa que sale de acá, porque sabemos que además no es solamente por apoyar, sino que realmente tiene beneficios mejores, o que tiene una calidad y que no tiene tóxicos. Entonces comenzamos desde ahí. Atrevernos, somos bastante cerrados en el explorar estas nuevas formas de preparar la quinoa. A veces yo he visto inclusive botellitas de mermelada con quinoa, y entonces a la gente como que les choca, dice, no, o sea, la quinoa y con dulce, no. Entonces, Sí. atrevamos, o sea, porque además está de por medio algo esencial que es la nutrición. Me encantó este hecho de si le pones una cucharada de quinoa al ají, por ejemplo, estás colaborando con enriquecer nutricionalmente, y realmente el sabor no va a ser desagradable. Para finalizar, Alex, ¿cuáles son los desafíos? También habías comentado alguna vez de que ya se está exigiendo ciertos tipos de certificaciones, y que esto implica un costo, gestión, administrativamente también. Estos desafíos que tienen los exportadores de quinoa para estar en un mercado internacional. Sí, sabes que sí. Ahora, por ejemplo, el tener una certificación orgánica y de comercio justo no te garantiza el ingreso a un nicho en el tema de exportación.
Ahora mismo tenemos una caída en los precios internacionales. Perú, por ejemplo, está colocando a $1,900 la tonelada, ya precio FOB, digamos, como se habla en este tema. Y resulta que, por ejemplo, para un producto como el ecuatoriano, $2,600 estamos en el punto de equilibrio. Imagínense la diferencia, estamos hablando de $700, ¿no? Y además de eso, se coloca con volumen. Pero eso era otra cosa que también estábamos equivocándonos. Digamos, la pelea, entre comillas, no es entre los países andinos. Hay este tema con los países productores también. Y ahí empiezan a aparecer una serie ya de exigencias también a través del Códex Alimentarios, donde también nos están pidiendo temas de inocuidad. Y por ejemplo, el tema de las micotoxinas, que nadie lo entiende, lo escucha todavía, pero sencillamente es que los granos se pueden contaminar con toxinas de hongos cuando se almacenan mal, por ejemplo, cuando se les va a dar un mal tratamiento, o incluso, por ejemplo, cuando aún sin cosechar y están todavía en la parcela, caen lluvias fuera de temporada, se moja ese grano, viene otra vez el sol. Sí, estas variables ayudan a que se pueda propagar estas micotoxinas. Y estos mercados, especialmente en Europa, están siendo cada vez más exigentes con este tipo de calidad. Entonces nos toca hacer un esfuerzo enorme, no solo por el tema del precio, sino también por asegurar calidad. Y alguna vez te comentaba, Diego, tenemos también a veces esta compulsión, digamos, ¿no? de hacer centros de acopio todo el tiempo, y mucha gente pide centros de acopio porque pensamos que es la solución. En Chimborazo tenemos 3 centros de acopio, que son las 3 exportadoras, de los cuales se utiliza hasta un 30% de su capacidad instalada. Entonces no es cuestión de hacer más centros de acopio, al contrario, es trabajar temas de calidad. Estamos muy lejos de estos estándares internacionales. Recién una de las 3 exportadoras ya tiene certificación internacional HACCP. Ya es un avance importante, pero todavía nos queda mucho más. Hay otras certificaciones de calidad con las cuales se puede abrir muchos mercados. Entonces creo que también eso es importante, pensar que no es cuestión de llenar con un centro de acopio cada esquina del Ecuador o de la provincia, también digamos para los gobiernos autónomos que también quieren impulsar la quinoa, por ejemplo, sino más bien apoyar en los temas de calidad. Y ahí estamos haciendo un trabajo interesante con las POSH y el INEAP también, para, por ejemplo, hacer un tema de monitoreo de micotoxinas, que la gente no ha escuchado. Digamos, el rango máximo de tolerancia de micotoxinas en los mercados internacionales, para tener una idea, es: usted coge una piscina olímpica, se imagina una piscina olímpica, y le agrega 5 gotitas. Esos son los 5 partes por billón. 5 gotitas ya son detectables en una piscina olímpica, ¿cierto? Y ya no podemos entregar a los mercados internacionales. Imagínense lo que es eso. Estamos hablando de trazas. Y eso implica que tenemos que hacerlo en conjunto. Nuevamente, el mensaje es: si no se junta el exportador, si no se junta el sector, si no se trabaja, si la academia no se involucra, va a ser muy complejo que este tipo de productos a futuro lleguen al mercado internacional. Pero tampoco deberíamos, o sea, no es que importa más la salud del europeo, ¿no? También la de nosotros también. Entonces, sí creo que es un trabajo desafiante, pero estamos convencidos, digamos, y esa es la apuesta, en que en conjunto con la institucionalidad podemos superar este tipo de cosas. Lo otro es el cambio climático también, ¿no? La variabilidad climática, que la última temporada nos ha pasado de todo, ¿cierto? La quinoa en Chimborazo se siembra en octubre, de octubre a diciembre, y se cosecha de junio a agosto. Pero en la última temporada nos cayó fenómeno de la Niña al inicio, entre octubre y diciembre, o sea, sequía. Cuando estábamos sembrando, sequía. Después en enero nos recibieron heladas, nos recibieron lluvias intensas. Es decir, lo que tiene que llover en un mes, nos llovió en una semana, se concentró, y eso hizo que se perdieran cultivos. Y para acabar de completar, ceniza del Sangay. Entonces, dígame si no, Diego, la agricultura no es de riesgo, y no tenemos, actualmente en el país, no hay un seguro agrícola para este tipo de productores. Y cuando usted va a trabajar un seguro agrícola, le dicen cuánto compran insumos en agrotóxicos, generalmente, o fertilizantes. Pero resulta que nuestra quinoa es orgánica. Los productores no compran afuera, y mejor que sea así, que digamos no dependan ellos producen sus propios abonos, y también a través de unas biofábricas comunitarias. Entonces, como te digo, Diego, pues eso también desanima a cualquier productor, y a veces no entendemos nosotros, pensamos que no tenemos por qué subsidiar la agricultura. Al revés, ellos están subsidiando nuestra alimentación todo el tiempo. Yo no me quiero ni imaginar
usted, cualquiera de los que nos están escuchando, apostarle a un negocio tan complicado, y que usted no sabe cuándo siembra, pero no sabe si va a cosechar. Después de 9 meses puede pasar, como digo, fenómeno de la niña, heladas y ceniza del Sangay. Bueno, yo quiero agradecerle a Alex Leguizamo, él es responsable de la cadena de la quinoa en Chimborazo para CEFA en el programa Cadenas de Valor. Nos ha dado bastantes criterios y motivado, así que vayan este rato que ya mismo va a ser el almuerzo a prepararse una buena quinoa, una ensalada, una sopa, un postre. Gracias, Alex. Un mensaje final. A ti digo, no, pues como siempre, aquí, digamos, la población ecuatoriana tiene todavía la ventaja de contar con un alimento saludable. Exploren y traten de llegar lo más cerca posible al productor a través de las comercializadoras, como habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, esa es una manera también de reivindicar el trabajo de los productores en la provincia, por ejemplo, de Chimborazo. Listo, muchas gracias por la apertura de estar ahora en sábado Gracias conversando nosotros sobre la quinoa, este alimento tan importante. Con esto llegamos